Bienvenidos todos. El Señor Jesús los bendiga. Pues hace 8 días vamos a leer la cita que el Señor nos regaló hace 8 días en el libro de Mateo. ¿Se acuerdan? Mateo 9, pues, capítulo 9, versículos 35 al 38. ¿Cierto? ¿Qué nos acordamos por ahí? Vamos a leer en el nombre por eso, Señor Jesús. Dice que el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban, esto es lo importante y lo que hemos venido desarrollando y el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, poquitos, son pocos los obreros, porque estamos muy cómodos, decíamos hace 8 días. Dice el Señor Jesús: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, para las hermanas y los hermanos que hace 8 días no pudieron estar y que todavía no han visto este mensaje de hace 8 días, esta es la continuación de la prédica La mies es mucha. Hablábamos que la temática que está aquí, al leerla, pensamos que nosotros debemos de pedirle al Señor Jesús, que envíe a otras personas, pero no a mí. Eso es lo que uno percibe y alcanza a leer ahí, pero eso es lo que, no es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Porque si seguimos leyendo los demás capítulos, para que podamos tener una idea más grande en todo el contexto del libro, tenemos que leer los otros capítulos. Y ahí nos dimos cuenta que el Señor envió a sus discípulos, a sus apóstoles. Ojo, y hacíamos énfasis que solamente hay 12 apóstoles, que no hay más. Ellos a su vez eran apóstoles y eran discípulos del Señor Jesús, porque el Señor los estaba discipulando, los estaba enseñando para que fueran a su mies, así como está haciendo el Señor Jesús por medio de nosotros, que nos usa a nosotros como predicadores para llevar este mensaje a ustedes, y ustedes a su vez tienen que llevar ese mensaje a otras personas. Eso es lo que está trabajando esta palabra del Señor en nosotros en este día y en la semana pasada. Mire que acá, acordémonos siempre que el Señor Jesucristo dijo que todos los profetas escribieron de él. Y acá hay una parte muy importante que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto lo encontramos en 3 libros allá atrás, en la profecía, lo encontramos también en la ley, que el Señor siempre nos insta a que aprendamos que eso ha sido un problema de siempre, desde atrás. Por eso Él tuvo que venir para enseñarnos, porque siempre han estado dispersos. Y allá nos van a mostrar en Zacarías, nos vamos en Zacarías, porque vuelve y la palabra nos menciona que las personas allá en esa época también andaban dispersas como ovejas sin pastor, pero nos vamos a dar cuenta qué pasaba allá también. Vámonos para el libro de Zacarías 10:2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué son terafines?
Porque los terafines, uno dice, ¿qué es eso? Gloria al Señor Jesús. Pues que yo tampoco sabía que era terafines y me puse a leer y a investigar. Y es la transliteración de la palabra ídolos, que significa ídolos, imágenes, significa adoración a esos falsos dioses, ¿cierto? Entonces podemos decir porque los falsos dioses, porque los ídolos han dado vanos oráculos. O sea, la palabra oráculo viene de la oratoria, del discurso. Les han dado vanos discursos. O sea, un mensaje vano. ¿Qué es un mensaje vano? En vano, que no sirve, que es una mentira, que no es el mensaje verdadero de nuestro Creador. Su nombre es Jesús. Amén. Entonces, dice porque los terafines, o sea, los ídolos, han dado vanos oráculos, o sea, mensajes diluidos, mensajes mentirosos. Y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, o sea, no, nuestro consolador, nuestro amparo es el Señor Jesús, ¿cierto? Y dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. O sea, cuando tú recibes un mensaje que no es, tú no lo entiendes, no tienes esperanza de nada, pues sigues en lo que estás y sigues en lo que vas. Eso vivían allá en la época de Zacarías y se está viviendo ahora. Y cuando vino el Señor en carne, el Señor, el Dios Todopoderoso se hizo carne, se dejó ver, se presentó. Encontró lo mismo. ¿Qué encontró? Vanos oráculos, gente adorando ídolos, gente perdida, gente sin fe, gente que no conoció al Creador y lo mató. Por esa razón, él vuelve y aquí toca ese tema y vuelve y lo toca ahora en este tiempo, en el 2021, en esta predicación, en este tiempo para nosotros, porque todavía hay personas que están dispersas y desamparadas porque todavía no conocen al Señor Jesús. Y fuera de eso, los que creen conocerlo están escuchando oráculos vanos, como que Jesús es la segunda persona de una Trinidad. Entonces, por esa razón la gente está vagando, está dispersa, está desamparada, porque están adorando a un Dios que no salva, a un Dios que no es. Están adorando a otro Jesús. Y el Señor dice que bien lo toleráis. Por favor, buscan esa cita que está en Corintios, creo que está en Corintios, Segunda de Corintios 10, 4. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso el Señor Jesús vuelve y nos insta, nos lleva a que nos demos cuenta que todavía hay una cantidad de personas desamparadas. Y lo más hermoso, que Él como Creador ve toda esa multitud y tiene compasión de esas. Y nos llama a nosotros a eso porque nosotros nos hemos vuelto ciegos, nos hemos vuelto mudos de todo, porque no tenemos compasión por todas esas personas que están recibiendo este clase de mensaje. Segunda de Corintios 11:4. Desde antes, el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la sincera fidelidad? Ser fiel a la palabra de Él cuando dice que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él es el Espíritu Santo, que Él es el Padre Eterno. Nosotros vamos a ser fiel a esa palabra. Y acá dice claramente que hay un temor grande porque podamos de alguna manera ser extraviados, y toda esa gente de alguna manera con esos vanos oráculos
están siendo extraviados. Por eso el Señor tuvo compasión, porque los vio como ovejas que andan sin pastor. Dice el 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿sí ven? A otro Jesús. ¿Acaso hay dos Jesús? No, solo hay uno, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, su nombre es Jesús. Ese es el único Jesús. El otro Jesús que están hablando aquí, que dicen que adoran predicando a otro Jesús, es ese Jesús que es un segundón de una Trinidad. De eso es que está hablando la Escritura. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro mensaje, otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tú te haces responsable de eso. Pero acá el Señor sabe que eso se está enseñando hace ya mucho tiempo y que nosotros debemos salir y pedirle al Señor Jesús que nos envíe como obreros a su mies, que nos envíe. Pero es muy importante la compasión. Pero esa compasión que quiero que vayamos a la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, porque el Señor vuelve y toca esa palabra. Le voy a dar todas las citas que vamos, para que nosotros hagamos un paralelo sobre lo que el Señor nos quiere hablar de esta compasión, porque la compasión es a todo nivel. Esa compasión habla de ir a predicarle a las personas este mensaje de salvación, pero esa compasión también va de la mano de esa ayuda que el hermano necesita, física. Hablábamos hace 8 días, sí, yo tengo, cuando me piden, voy a orarle al Señor, pero si tengo en mi mano cómo asirme de algo para darle a mi hermano, yo tengo y debo de hacerlo. Acordémonos que la Escritura nos enseña que los discípulos de Jesús, todos los apóstoles, no tenían nada como propio de cada uno, sino que todo era de todos. Y nosotros sí estamos lejos de eso, lejos, por falta de compasión, porque no sacamos eso desde nuestras entrañas, que eso es lo que significa la palabra compasión en el original. Desde las entrañas, tener amor desde las entrañas por el prójimo. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Entonces, vámonos al libro de... pero primero vayámonos a Santiago 2, 14, 15. ¿Por qué vamos a Santiago 14, 15? Porque estamos hablando de esto, de que a veces pensamos que es solamente ir a predicar el mensaje y no tener compasión a otro nivel con los hermanos. El mensaje hay que predicarlo, y clarito y contundente, con ejemplo suyo, porque usted no puede ir a predicar algo que no está dando ejemplo. Amén. Entonces vámonos a Santiago, perdóname, a Santiago 2, capítulo 2, Santiago 2, 14. ¿Sí, creo? Sí. ¿Quién me hace el favor por allá, en cualquier punto cardinal, cualquier lado de esta hermosa tierra, me puede leer? Pastor. Mi amada suegrita Gloria. El libro de Santiago 2, la palabra 14, 15. Sí, señora. La palabra del Señor Jesús dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿sigo? Sí, Y alguno de vosotros les dice: id en paz
calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. Amén. Mire lo claro que dice, sí, Señor, envíeme a mí, yo quiero ser esa persona que quiere ir a ser obrero de su mies. Y vengo a predicar y conozco muy bien la escritura y conozco bien las citas y conozco muy bien y sé quién es el Señor Jesús, pero no tengo misericordia con las personas porque llego a un lugar y veo que esa persona tiene necesidad y yo le digo, tiene necesidad de mantenimiento de cada día. Y le decimos, vaya en paz, caliéntese, mijo, y sáciese. Pero no le da nada para eso. No le da un abrigo. Vea, yo digo, voy a decir esto porque sucede en la congregación Casa de Oración Torrefuerte. Y me aculpo, Luis Eduardo, me aculpo. Que día visité a una familia, amigos de la congregación. Por cosas de la vida no hay trabajo. Y en este verano pasaron todo el verano sin aire acondicionado porque no tenían para el aire acondicionado. ¿Y cuántos de nosotros aquí en Dubái a 48, 50 grados, 52 grados con nuestro aire así? O uno dirá, no, es que yo no tengo plata, yo tampoco tengo plata, pero tengo el aire que me está funcionando. Nos tomamos la tarea, la molestia de traer a esa familia y ponerla en nuestra casa, pase el día aquí o duerman en la noche en el airecito mientras puedan, mientras se consigue. Nadie lo hace. No lo hacemos, dijo el otro. Hermano, yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por usted. Tiene necesidad de mantenimiento cada día. Váyase en paz, hermanos. Que pasen fresquito, pero no les ayuda para aire acondicionado. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque estamos rogándole al Señor que envíe obreros a la mies, no que me mande a mí. Porque estamos esperando siempre que los pastores hagan por ustedes y ustedes no hacen nada. No hacemos, me incluyo. Porque no llamamos, porque no estamos pendientes de los hermanos. A ninguno se nos ocurre llamar a un hermano o a una hermana y decirle, hermano, ¿cómo está? Yo he estado, mire que, no sé si a usted le pasa, a mí me pasó cuando me tocaba responder económicamente por mi mamá. Mi mamá por allá en Ibagué, yo en Bogotá llegaba y comía y me acordaba, ¿será que mi mamá ya habrá almorzado? ¿Será que mi mamá ya comió? Y tocaba llamar a la mamá. Nosotros no, chica, nosotros estamos viviendo en una comunidad tan chévere porque, bueno, y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Eso es real. ¿Usted cree que los discípulos de Jesús no tenían problemas? Claro, ellos también tenían problemas. Pero ¿de qué aprovecha? Dice, si yo tengo fe, envíenme a mí, lléveme, Señor. Lléveme a la mies, yo quiero predicar este mensaje de salvación. Decir que tú eres el creador, que no es ese otro Jesús que nos enseñaron toda la vida en una iglesia católica. O que enseñan en otras religiones a otro Jesús. Pero si yo veo que mi hermano tiene necesidad del día a día, dice, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, ¿de qué aprovecha que usted le pida al Señor, Señor, quiero ser obrero de su mies, envíeme? Puedo tener mucha fe, pero la Escritura me dice que si no hago esto que el Señor me manda, no voy a lograrlo. Así que es muy importante el predicar, pero ir de la mano con esa otra ayuda que también se necesita. Porque siempre de pronto nos vamos a encontrar una hermana o un hermano
que de pronto no necesita nada de esto, pero sí estamos preparándonos, estamos preparados para encontrarnos con una hermana o con un hermano, con una familia que tiene necesidad del cuerpo. Estamos capacitados para afrontar eso. Es que la ayuda no es solamente el dinero, la ayuda es solamente de compartir lo que usted tiene con otros. Compartir de lo que usted tiene con otros, de lo que el Señor Jesucristo le ha dado, porque todo en esta tierra se mueve es por la voluntad del Señor Jesús. Si usted tiene un excelente salario, es por la voluntad del Señor Jesús. Si usted no tiene salario, es por la voluntad del Señor Jesús. Si usted tiene mucho mercado, es por la voluntad del Señor Jesús. Si usted no tiene, es por la voluntad del Señor Jesús. Pero en ambas situaciones, ambos estamos llamados a dar. En ambas situaciones, cada uno puede dar. Miren, vamos a mirar en la escritura que el Señor vuelve y aparece aquí y con los discípulos nos enseña muchísimo. Por ejemplo, miramos acá. Él nos prueba. Miremos en Juan, en el libro de Juan, el capítulo 6, cuando el Señor alimenta a 5,000 personas. Ojo, sin contar las mujeres y los hijos. En el libro de Juan 6, en el libro de Juan, capítulo 6, dice así la escritura. 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió el Señor Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, en el otro evangelio de esa misma multitud, el Señor habla que tuvo mucha compasión de esa gran multitud. Dice que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, miren lo que le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesús, el creador de Felipe, el que creó a Felipe, el que creó a esa multitud, el que creó a todos los discípulos, que lo creó a usted y a mí, ¿no va a saber cómo darle alimentación a esta gente? Él lo sabe. ¿Acaso el Señor Jesucristo no sabe que usted no tiene trabajo? ¿Acaso el Señor Jesucristo no sabe que usted tiene trabajo? ¿Acaso el Señor Jesús no sabe que usted está enfermo y que usted está sano? Él lo sabe todo porque Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. Pero mire, la Escritura me enseña algo. Pero, 6:6, pero esto decía, ¿para qué? ¿Qué me levanta y dice, ¿para qué lo hizo el Señor Jesús con Felipe? ¿Para qué? Para probarle. Para probarlo. Para testimonio también. Ahí dice para probarle, está clarito. ¿Usted cree que el Señor Jesús a veces no te hace un buen trabajo a ti en medio de esa pandemia para probarte? ¿O a ti no te quita el trabajo para probarte? Él nos prueba, nosotros tenemos que pasar pruebas para llegar al reino de los cielos. Pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús sabe lo que va a hacer porque Él es el Todopoderoso. Él es el Creador. Uno de sus discípulos, 8. El 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y sigue todavía don Felipe poniendo trabas a lo que el Señor demandaba de él como obrero de su mies.
No, eso ni porque traiga el salario, no va a alcanzar. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Otro viene y le coloca la traba. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y el Señor Jesucristo tomó lo que había, con eso hizo un milagro grandísimo. ¿Usted cree que con lo que usted tiene, el Señor Jesús no puede multiplicar eso? Amén. Ah, no, eso era en los tiempos de ellos. No, hoy el Señor le está diciendo: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque los obreros son pocos y la mies es demasiada. Pero entonces nos vamos a encontrar con cosas como estas. Y es donde verdaderamente nosotros debemos estar bien parados, bien claritos con la fe en el Señor Jesús. Bien claro. Vamos a... entonces, notemos ahí que el Señor nos va a probar. Veíamos hace 8 días que íbamos a pasar por 50,000 cosas y nosotros nos vamos como obreros de esa mies, por muchas cosas, al punto que hasta nos van a maltratar, nos van a matar por causa de su nombre. Pero el Señor dijo que el que persevere, ese será salvo hasta el fin. Ese será salvo. Entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta como seguidor del Señor Jesús? ¿Cuál es? Que el Señor me dé casas, fincas, carro, aviones, de todo eso para yo pasarla muy bien en la tierra. Eso no es seguir al Señor Jesús. ¿Es malo tener eso? No. ¿Sí? Lo malo es amar más eso que a mi Señor Jesús. Entonces, si yo centro mi vida en que tengo que trabajar, obviamente, pero que tengo que trabajar más en la obra del Señor, el Señor me va a suplir a mí todas mis necesidades. Crean lo que es así. Pero hay mucha gente afuera, hay mucha gente que se está perdiendo. La escritura, vuelvo y lo leo, la escritura dice que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esas personas están dispersas debido a que les han enseñado un mensaje, un oráculo, acordémonos, vanos, un mensaje mentiroso, con adoración de imágenes toda la vida, nuestras familias adorando imágenes, yendo a una iglesia que los enseñó a pecar, porque todo eso es abominación para con el Señor Jesús. Todo eso que hacíamos nosotros, lo que hacía nuestra familia, lo que hace todavía nuestra familia, esa es lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí cuando nos dice que están desamparadas y dispersas. No tienen, son ovejas que no tienen pastor. En la alimentación de los 5,000, también en el libro de Marcos 6 también, Marcos 6, y es aquí donde también ya es lo que quería mostrarles a ustedes, que la escritura me está hablando de esa compasión en la parte del cuerpo, en la necesidad que tiene el hermano, tener compasión por esa necesidad que tiene el hermano en el cuerpo, pero también
nos enseña la Escritura de esa compasión, de esa necesidad que el hermano necesita en lo espiritual, o sea, la palabra del Señor Jesús. Aquí está claro. Marcos 6:30. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Mira aquí esta parte. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Estamos hablando de más de 20,000 personas. Y tuvo compasión, misericordia desde las entrañas, amor desde sus entrañas del Creador, hecho hombre. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Vuelve y lo dice aquí, igual que en la mies allá atrás. Porque siempre en estos tiempos sigue mucha gente, al igual que los tiempos que el Señor allá se hizo carne y allá en la ley también nos enseña que la gente siempre que está fuera de Él, la gente que está adorando a otro Jesús, la gente que no está con Él, Él dice que son ovejas que andan descarriadas, que andan dispersas como ovejas que no tienen pastor, y Él tiene compasión de eso. Y comenzó, ojo acá, a enseñarles muchas cosas. Y es lo importante, allá en la alimentación de los 5,000 en el libro de Juan, hablaba de que nos prueba. Y aquí viene y nos enseña por medio del libro de Marcos que debemos comenzar a enseñarle a la gente muchas cosas. Esa compasión tiene que ver también con ir a predicar el mensaje de salvación. El Señor Jesús tuvo compasión de ellos y se dio cuenta que además de esa parte física, necesitaban esa parte espiritual y por eso Él les enseñó. Él les enseñó muchas cosas. Le garantizo que el Señor Jesucristo no les enseñó mañas, no les enseñó cosas malas. No. El Señor Jesús les enseñó, me imagino, que se arrepientan, a que no adoren a otros dioses, que se presenta como el Dios verdadero. Solamente en Él hay vida eterna, solamente Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es el pan que descendió del cielo. Quien esté con Él jamás va a tener hambre, quien esté con Él jamás va a tener sed. Todo eso les enseñaba el Señor Jesús. Todo eso que ha venido predicando el pastor Mauricio, el pastor Germán, el pastor Luis Alberto y este servidor, a ustedes, a nosotros mismos, toda esa predicación el Señor les enseñó a ellos también. Y a nosotros nos está enseñando por medio de su divina palabra hoy, en el día de hoy. Amén. Así que es clave cuando usted le pide al Señor Jesús que quiere ser obrero de su mies, tenga bien claro
¿Qué hay en su corazón? ¿Está teniendo tiempo para estudiar la escritura? ¿Está viniendo a los estudios? Porque es que todavía yo veo muchos hermanos muy ocupados, los veo tan ocupados y preocupados por las cosas de este mundo que no sirven para ser obreros de la miel del Señor. Y el Señor está diciendo que roguemos para que Él nos envíe. ¿Cómo voy a ser yo obrero de la miel del Señor Jesús si pongo primero las reuniones sociales, si pongo primero más el trabajo? Porque no nos esmeramos por no poner el trabajo en este tiempo, en esta hora de la enseñanza o en la hora del estudio, porque las prioridades nuestras son otras, siguen siendo otras. Nosotros no nos estamos estudiando, nosotros no nos estamos preparando. Se nos olvida estar leyendo la escritura, se nos olvida. Por esa razón, nos es más difícil ir a predicar, nos es mucho más difícil. Entonces decía aquí que el Señor les enseñó, y miren lo que dice acá en el libro de Mateo 14:14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sanó a ellos que estaban enfermos. Enfermos. Otra connotación, la de que tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos, tuvo compasión de ellos y les enseñó, tuvo compasión de ellos y los probó. Tantas cosas que el Señor nos muestra a nosotros, pero nosotros seguimos tan alejados, tan distantes, como tan, no me importa tantas las cosas, ya no me importan. O sea, nuestra compasión no es desde las entrañas, no está desde nuestras entrañas, no. Nos estamos acostumbrando, como nos acostumbramos. Bueno, dentro de 8 días, tenemos predica. Bueno, a veces me congrego pues para que me vean ahí que estoy en la línea, para que me vean que estoy conectado, para que crean que yo soy un buen seguidor del Señor Jesús. Pero ¿a quién vamos a engañar? La palabra del Señor Jesús dice, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, recogeremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente los de la familia de la fe. Señor, envíame a mí. Yo quiero ir a ser obrero de esa mies, de tu mies, Señor Jesús. No nos engañemos, tú puedes estar aquí en fila y hacernos creer que estás siguiendo al Señor Jesús, pero estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos está mandando, estamos haciendo esto que el Señor está diciendo hoy, que tengamos compasión de todas estas personas que están allá afuera, dispersas, de todas esas personas que... Pastor, que les han enseñado vanos enseñanzas. Sí, hermana mía, dígame. Pastor, cuando ahorita en la palabra del Señor Jesús que Él nos enseña a la misericordia y eso, viene a mí en la mente, o sea, el preguntar, cuando uno ayuda a su familia,
se da también en la palabra como esa misma misericordia, o ahí es donde el Señor dice que si aman solo a los que lo aman, ¿qué mérito hay? O sea, nosotros, o sea, en esa misericordia que el Señor nos habla, debemos de hacerla tanto en la familia o más a los que están afuera, pastor. O sea, como, no sé si me entiende, pastor. Sí, perfectamente. Mi hermana, mire, que yo quería también venir pensando en eso y, por ejemplo, acá, en este país, nosotros estamos rodeados de unas personas que adoran a otros dioses y que Jesucristo para ellos es un profeta. Pero el Señor me ha movido misericordia cuando voy por la calle y veo a una de estas personas botada por la carretera con una llanta pinchada. Yo soy movido a misericordia y paro a ayudarle a esa persona. Yo creo que cualquier hermano de los que estamos aquí en este país o en cualquier parte del mundo lo haría, porque el Señor dice que por eso mismo lo que tú acabas de decir, ama a tu enemigo, porque ¿qué mérito tiene que yo ame a mi hermana o a mi papá o a mi esposa si también los malos lo hacen, ¿cierto? Pero igual el Señor también habla de que no, Él no hace excepción de personas, nosotros tampoco podemos hacer excepción de personas. Es saber que cualquier persona que necesite, vamos a Mateo 5:47, Mateo 5:47. Entonces, mi hermana Victoria, discúlpeme, ¿lo leo? Ahorita mi hermanito Raúl me lo lee, gracias. Un momentico, con muchas gracias, sí lo vamos a leer y se me lo lee. Entonces, yo le entiendo perfectamente a mi hermana Victoria y esa es la respuesta. Nosotros tenemos que estar movidos a tener compasión. Y obviamente que si voy a ayudar a mi familia, pues dice que mayormente los de mi familia y sobre todo los que son familia en Cristo Jesús, que somos hermanos espiritualmente, nos une el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener compasión unos con otros. Y pues obviamente si mi familia está a la mano y yo lo puedo ayudar, pues con mayor razón voy a ayudar a mi familia. Entonces, la cuestión es ayudar, siempre estar prestos a ayudar, porque todo lo que hacemos, dice la Escritura, que lo hagamos como para el Señor Jesús. Lo hacemos es como para Él. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor Jesús. Absolutamente todo, es todo como para el Señor Jesús. Entonces, es más, la misma Escritura dice que cada vez que yo le doy agua a una persona, que lo visito enfermo, que la visito en la cárcel, dice el Señor Jesús que es como si lo visitara literalmente a Él. Porque los discípulos decían, pero Pastor, Señor, ¿cuándo te hemos visto en la cárcel si nunca has estado preso? Entonces el Señor dijo, cuando tú visitas a un preso, me estás visitando a mí. Entonces es ir a tener en cuenta todas estas cosas que el Señor Jesús nos pone. Dígame, mi Pastor, hermano. y cuando el Señor Jesús dice amar a sus a nuestros enemigos amar a sus enemigos como a uno mismo, viene a mí en la palabra que el Señor se refiere, no solamente el enemigo es aquel que me hace daño, sino todo aquel que profana el nombre del Señor Jesús. Todo lo que está en contra. Yo he vivido con mi propia familia, que por ejemplo mi familia a veces me rechaza porque no acepta que el Señor Jesús es el creador. Y yo llamo a mi familia, a algunas de mis hermanas, y cuando les digo el Señor Jesucristo le bendiga, se molestan, ni contestan amén ni nada, y contestan sí, que Dios lo bendiga, es como si fuese una ofensa, y sin embargo soy movido a misericordia en el sentido de que oro. Ayer estoy haciendo trabajitos varios aquí en Dubái, me salen que por ahí sale una señora que si le puede hacer una casa de un perro, yo para la gloria del Señor Jesús me dio estas manos y yo ya me he hecho como 2 casitas para perro, entonces, pero no para perro caliente, sino perros de verdad. Y entonces entré a una casa y entré a esa casa,
Amado Señor Jesús, cuando entró a esa casa, eso era un altar a un elefante con manos así y todo, y por donde yo encontraba, fui al baño y en la taza estaba el elefante, en todo lugar estaba ese elefante, y lo primero que el Señor Jesús puso en mi corazón fue cerrar mis ojos y decir, Señor Jesús, ten misericordia de estas personas. Porque yo sentí ofensa cuando entré a casa, sentí que era una ofensa porque no es mi Señor Jesús. Pero entonces me acuerdo de eso que el Señor dijo, porque la mies es mucha, y los obreros son pocos y hay una cantidad de gente dispersa como ovejas sin pastor. Entonces es a eso lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. ¿Amén? Espero mi hermana le haya quedado un poco clarito. Hermano Raúl, es tan amable, me lee Mateo 5:47, por favor. Pastor, si usted me permite, se lo va a leer desde el 44, que eso está pero hermoso para todos nosotros, que hay veces los hacemos los sordos. Mateo 5:47. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, desde el 44, pastor. Sí, Señor, amén. Sí, pero hermano. yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los republicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, ahí la escritura, gracias mi hermano Raúl, nos centra un poco más, y la escritura es la que me enseña, y la escritura es la que me explica y la que me contesta. Ella misma se contesta solita. Entonces, ahí lo importante es que nosotros siempre seamos movidos a la misericordia, al amor por los demás. ¿Sí estamos? Amén. Estábamos cuando estábamos leyendo allá en Mateo, en nuestra cita central, que se me hizo mi cita central. Acá. ¿Se acuerda que estuvimos leyendo sobre la mies, que es mucha? Entonces, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, empezamos a leer todo el capítulo, después el capítulo 10, fuimos casi hasta el 11, estuvimos leyendo toda esa parte para poder entender que el Señor iba a enviar a sus discípulos como obreros de su mies. Y hablaba el Señor Jesús que nosotros nos íbamos a apartar, muchas personas en esta fe, en esta creencia, siguiendo al Señor Jesús, muchos de nosotros por los afanes de la vida, por los afanes del dinero, por todas estas cosas, está haciendo que ese trabajo sea infructuoso, que nosotros no estemos llevando frutos por tantos afanes que tenemos hoy en día. Entonces, me acuerdo tanto, por allá el pastor Luis Alberto también y varios de nosotros pastores hemos hablado sobre la parábola del sembrador, y quiero que miramos allá en Mateo 13:22, ¿sí? Mateo 13:22, porque hablando de estos obreros, no hay muchos obreros, porque la mayoría de los que están siguiendo al Señor Jesús les está pasando eso que aconteció en esta semilla que el Señor puso. Mateo 13:22, ¿sí? Dice que en Mateo 13:7 dice que
esa semilla que el Señor, porque aquí este Señor que salió a sembrar, el Señor Jesús, ¿sí? Dice que parte de esa semilla en el 13:7 cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el Señor nos explica más adelante ahí en el 13:22 qué quiso decirnos con esa semilla que cayó entre espinos. Pues que hay hermanas y hermanos que fueron sembrados entre espinos, y este es el que oye la palabra del Señor Jesús, que viene a las prédicas, que viene a los estudios, pero es el hermano que por el afán de este siglo, o sea, de este tiempo, siglo significa tiempo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de la riqueza? Que yo tengo que estar trabajando a todo momento porque necesito más plata y más plata y más plata y más plata. Necesito más plata, más plata, más plata. Y eso hace que yo me desvíe de lo que el Señor me mandó a hacer. Porque tenemos que entender que nosotros ya no somos los mismos que antes. Al estar Cristo en nuestras vidas, ya no somos los mismos de antes. Ya no más, ya no podemos ser. Dice que nuevas criaturas somos. Creo que es en 2 Corintios 5, 17, creo. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Ya pasaron. Entonces nosotros ya no somos esas personas que antes. A ver, yo le vuelvo a recordar, y chévere volverme a recordar, y lo hermoso que en este trabajo de predicación y de estar en la palabra del Señor Jesús, es tan hermoso que a todo momento nos está recordando y nos está recordando, porque nos está repitiendo y nos repite durante todo este tiempo, que a nosotros se nos olvidan las cosas. Que nosotros, por ejemplo, yo vine a este país con mi esposa a buscar plata, y la mayoría, le puedo preguntar y sin temor a equivocarme, del 100% de las personas que están en esta congregación, que viven en este país, todas vinieron a un trabajo por plata. Y me voy a comprar la casita, y me voy a comprar el carrito, y me voy a comprar esto y esto y esto. Y el Señor le dijo, no es eso. No es eso. Y muchos de nosotros hemos estado aquí viviendo por la misericordia del Señor Jesucristo, porque las matemáticas no nos dan. Y Él usa a una hermana, Él usa a un hermano, Él usa para que todos estemos ayudándonos unos a otros. Y ese es el recorderis para hoy. Compasión. El Señor está pidiendo compasión para todos sus hermanos. Les decía hace 8 días, sí, hay una cantidad de personas que estamos congregadas, que estamos reunidas, pero hay personas que no tienen bien claro todo esto. Todavía tienen dudas. Todavía tienen un pie aquí y el otro allá, ¿no? Yo no me quiero meter tan de lleno a esto. No. Nosotros ya tenemos que enfocarnos, porque ya nosotros no podemos echar para atrás. Lucas 9, 6, 2. Y nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí están entendiendo la magnitud de las cosas, mi hermana y mi hermano que está escuchando hoy? Usted con sus labios ha confesado y dice que Jesús es el Todopoderoso, que es su Creador, que es su único y verdadero Dios. Usted ha dicho con sus labios que le sigue, que lo ama. Usted ya puso la mano en el arado. Lo que usan los campesinos para hacer los surcos, cogían 2 bueyes y le colocaban un yugo, o sea, un palo, un buey al otro, y le colocaban como un garfio para arar la tierra, o sea, hacer los surcos, ¿sí? Lo que hace un tractor hoy en día, un tractor de esos modernos, John Deere o Ferguson
Oh my God, my English is very bad. Entonces, esos discos que surcan, hacen los surcos, eso es arar la tierra, eso es el arado. O sea, es una manera espiritual el Señor de decir, tú como obrero ya cogiste la pala, ya cogiste el asadón, no el asador porque no va desde barbecue y no hace nada. Cogió el asadón, la pala, el barretón, todas estas herramientas para arar la tierra. Es simbólico porque en la tierra es donde se bota la semilla. Entonces, espiritualmente usted ya tomó el arado. También porque el Señor ya puso la semilla, porque Él es el Señor de la mies. Y esa mies ya está lista, ya está puesta. Y usted ya tomó el arado en eso. Entonces usted ya no puede decir, no, ya yo no soy cristiano, ya no sigo a Cristo. Yo creo en Él, pero yo pues no le hago mal a nadie, yo no le robo nada a nadie, yo trabajo, No, señor, no. Usted tiene que ser obrero de la mies del Señor Jesús, porque usted ya tomó el arado. Así que cuando el Señor le está diciendo, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, te está diciendo a ti que sigas con el arado. Me está diciendo a mí que sigamos con el arado. Mire que esa cita a mí me ha ayudado muchísimo, porque tanto como muchas personas, yo soy humano y yo también a veces flaqueo, yo a veces les confieso, hermano, a veces tengo tropiezos como usted los va a tener. Yo tengo a veces tropiezos con los hermanos, a veces yo siento y digo, no, yo ya no voy más. Me cansé. Yo voy a seguir con lo mío, yo le sigo haciendo caso a mi Señor en lo que yo veo que voy a hacerle caso, o sea, no robo, no mato, no miento, etcétera, pero lo otro no lo hago porque no quiero contacto con la gente, y más fulanita que me cae tan mal, no, y entonces yo no quiero más, y el Señor dice, usted ya puso la mano en el arado, y si usted mira para atrás y dice todo eso, no es apto para el reino de Dios, o sea, perdió el test, perdió el examen. Y cuando uno pierde el examen tiene que volverlo a hacer. Y a veces es más difícil. Así que, hermanas y hermanos, sigamos rogándole al Señor que nos ayude a salir de esta pereza que tenemos. Que nos enseñe y por medio de su Santo Espíritu nos muestre qué podemos hacer, que nos enseñe a ayudar, a ser más compasivos, a como tener esa visión de lo que está sucediendo con la humanidad, porque estamos dándonos cuenta de tantas señales que el Señor nos está mostrando de su venida y nosotros seguimos tan tranquilos, tan frescos. Y eso, si has visto las señales, ¿no, pastor? Muchas señales, hay bastantes señales, y vienen las señales de la homosexualidad. Eso esto ya no es homosexual, y en nuestras conversaciones sí hay homosexuales, no hay homosexuales, y ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos predicando a esta gente que está en toda esta situación. No, nosotros estamos cómodos, estamos muy cómodos, y los predicadores trayendo los mensajes, y muy bonito, pastor, qué mensaje tan bueno, pastor. El Señor lo bendiga, nos vemos dentro de 8 días, y pasaron 8 días y no pasó nada en su vida, porque no le pidió al Señor ni le rogó al Señor que usted fuera obrero de la mies del Señor. ¿Cómo le voy a pedir eso al Señor si estoy tan cómodo? ¿Cómo le voy a pedir eso al Señor si yo mañana tengo que trabajar a las 7? No tengo un trabajo hasta aquí. No tengo tiempo. Mire que se dice que
acá el Señor, en la palabra dice que el Señor, cuando los 5,000 y todo eso, y el Señor recorrió la ciudad de todos, recorrió todas las ciudades. Y en esa época no había Transmilenio, no, ni había metro de Dubái, no, no existía nada de eso. Y dice que el Señor caminó por todas las ciudades enseñándolos. Mira un momento donde dice eso. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino en todas las ciudades, en todas las aldeas. Y usted no sale de su barrio. Y la única aldea que usted sale es para el mall. ¿No estoy diciendo que usted tenemos derecho a descansar? Claro, el Señor nos da un día de reposo. Pero los otros días, roguémosle al Señor para que nos envíe como obreros de su mies. Nadie le está diciendo que usted sea pastor. Eso solo lo pondrá el Señor. Nadie le está diciendo eso. Solo el Señor está diciendo que recibiste de gracia también debe darlo. Vayamos, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Hagamos esa tarea. Hagamos esa tarea. ¿Se acuerdan que les decía de los testigos de Jehová? No molesten aquí. Y ahí estaban, golpeando. Pero nosotros tenemos que seguir predicando. ¿Quién dice amén? Primera de Juan 3, 16, 17. Amén. Primera de Juan 3, amén, mi hermano. Primera de Juan 3, 16, 17. Ya no más excusas que estoy muy ocupado. Por lo menos nos vamos a proponer esta semana, voy a predicarle a una persona, voy a llevarle el mensaje de salvación a una persona, voy a llamar a la persona cómo se siente, cómo está. Ese es el primer momento en lo que puedo hablar con una persona. ¿En qué te puedo ayudar? Y mientras usted le está ayudando a la persona, pasarle una agüita porque está enferma, ahí le empieza a hablar del Señor Jesús. En esto Primera de Juan 3, 16, 17. por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por Sí, Esperancita, todo eso es verdad. Primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Señor Jesús. El Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso se hizo carne, su nombre es Jesús. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida. ¿Quién es Él? El Señor Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos que están dispersos allá como ovejas sin pastor. Amén. Dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor del Señor Jesucristo en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, que tuvo y tiene tanta misericordia y compasión de nosotros, también tenga
mucha compasión y misericordia de todas estas personas que están afuera, que todavía están esperando a un pastor. Él no está hablando de que literalmente usted tenga que ser una pastora o un pastor. No. A una persona que les lleve este mensaje de salvación, que le diga arrepiéntase de lo que está haciendo, que le diga hay esperanza de vida, la vida no es esta, la vida es con el Señor Jesús. Todo eso hay que irle a llevar a la gente, que tenga esperanza en el Señor Jesús. Les decía, hay gente que en este tiempo, igual que nosotros, de pronto que no tengamos mucho o que tengamos más, no se trata de tener más o tener menos, no tienen la esperanza que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una esperanza y su nombre es el Señor Jesús. Ellos no. Por eso el Señor les dice, andan perdidos como ovejas sin pastor. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Les amo mucho en Cristo Jesús.